Exploradores del átomo al cosmos. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos en nuestra 10ª temporada, siguiendo la ciencia hecha en Chile, para Chile y el mundo, la innovación, la tecnología, el desarrollo, las fundaciones, centros de investigación, la academia también que participa en las distintas áreas del conocimiento y que traemos aquí en el programa en Exploradores del átomo al cosmos. Estaremos hablando de temas bien relevantes para lo que es el Chile de hoy. Fíjense que hoy nos acompaña la directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM, doctora Gladys Vidal, y estaremos conversando con ella del trabajo que realiza el centro con respecto a la grave escasez hídrica que enfrentamos en Chile. Esto nos desafía a buscar nuevas formas para obtener este recurso. Estaremos contándoles sobre una innovadora solución que se está aplicando en la región del Maule. También iremos de viaje para descubrir el gran recorrido que hace el agua para abastecer al planeta. ¿Cómo pasa esto? Con una sala interactiva desarrollada por CRIAM y el Centro Interactivo de Ciencias, Arte y Tecnología de la Universidad de Concepción, ubicado en Coronel. Chile es un país minero. Mirar al pasado es una gran oportunidad para sacar lecciones y aplicarlas en nuestro presente. Sobre eso y mucho más estaremos conversando, reflexionando hoy en este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos. Antes de iniciar la conversación, las invito a ver la primera nota que habla sobre un interesante sistema para aprovechar las aguas grises de una casa. Una de las más graves consecuencias que está generando en Chile el cambio climático es la crisis hídrica. Buscar formas de mitigar y adaptarnos a los efectos es hoy un imperativo. En Chile, como todos sabemos, tenemos un grave problema de la escasez de agua y particularmente buscar fuentes alternativas de agua como las aguas grises es muy importante porque podemos generar estas fuentes alternativas, por ejemplo, para reuso en la agricultura pequeña de subsistencia. A ello apunta un proyecto de vinculación con el medio desarrollado por una candidata a doctora de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, vinculada al Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, CRIAM, quien quiso analizar las características de las aguas grises que se estaban generando en su propia casa. La primera etapa de la investigación que realicé primero fue la separación en el origen que teníamos en esta casa. Entonces estudiamos la caracterización tanto físico-química y otros contaminantes de las aguas que provienen por una parte de la ducha y lavamanos y por otra parte de la cocina y la lavadora. Y los resultados que arrojaron en una fase inicial fue que la que provenía de la cocina y lavadora tiene una mayor carga de contaminantes, ya sea de materia orgánica y otros contaminantes, que la que provenía de la ducha y lavamanos. Con estos resultados, el trabajo de Jennifer apuntó a desarrollar un sistema de tratamiento de las aguas en el mismo hogar. La primera etapa de este tratamiento consiste primero en eliminar los sólidos de gran tamaño que están sedimentando y además estamos eliminando las grasas que provienen de esta agua grises del hogar. Posteriormente, después de este tratamiento, ingresa esta agua ya sin sólidos de mayor tamaño y sin las grasas a un humedal construido de flujo vertical subsuperficial, en donde los microorganismos están eliminando los diferentes contaminantes y posteriormente el agua ya tratada se dispone en un estanque de acumulación para su posterior reutilización. Con esta innovación, el 80% de las aguas grises de la casa se están recuperando, un dato valioso para una zona que enfrenta una grave escasez hídrica, especialmente en verano, como lo es El Manzano, un sector rural de la comuna de Curepto, en la región del Maule. Ahora con el apoyo de la Universidad de Concepción, que se presentó el proyecto acá y se está viendo que podemos reutilizar las aguas servidas. Antes no, pues ahora lo estamos aprovechando, estamos regando árboles frutales, tenemos pastitos que hace 20 años atrás teníamos pastitos, pero tuvimos que dejar de tener por ese motivo, porque no hay agua. Para ampliar el uso de estas aguas, un nuevo desafío de este estudio es incorporar un sistema de desinfección. Paralelamente, desde el CRIAM advierten sobre la necesidad de contar con una institucionalidad robusta que promueva la implementación y el acceso a estos sistemas que presentan una innovadora solución para el grave problema hídrico que enfrentamos como país.
El agua, uno de los temas que estaremos conversando aquí en el estudio de Exploradores del Átomo al Cosmos con la directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, doctora Gladys Vidal. Doctora, un placer tenerla nuevamente en el programa. Un placer estar aquí, Nicolás. Doctora, bien interesante la nota, ¿no? Desde un problema a una situación doméstica, podríamos decir, de la casa, de cómo aprovechar algo que se está desaprovechando sin saberlo en su minuto. La doctora González llega a esto. Me imagino que también desde CRIAM la idea es ir escalando este tipo de innovación, esta tecnología para poder hacer el reuso de agua, ¿no? Exactamente. Bueno, lo principal de esto, ¿cierto?, es que en el sector rural muchos hogares sufren de esta escasez de agua. Este es un secano costero, estamos en la región del Maule y a veces en el mes de verano, a veces en enero, febrero, ya no tenemos agua, por ejemplo, en los colegios, en el caso de enero, para baño. Entonces, el poder separar en el origen, y esto es el gran desafío, separar las aguas en el origen, de aguas claras, aguas oscuras, y poder después depurarlas para que puedan servir para un reuso es muy importante, porque trae beneficios precisamente como agua no potable para riego, por ejemplo, de árboles. Aquí se estaba regando un césped, ¿cierto? Para tener una mirada al paisaje mucho más grata y todo. Pero lo más relevante de esto es cómo la formación se hace presente. Y esta es la vinculación en el medio que queremos hacer bidireccional, que podamos construir soluciones con las personas que tienen problemas. Es muy relevante, muy importante, porque hacemos que la solución se vuelvan a las personas que tienen la necesidad y las personas pueden ser autónomas después para ser replicables. Y esto es lo que lo hace importante de la replicabilidad, ¿cierto? Claro, por eso yo decía, hacerlo escalable, digamos, a otras casas. Exactamente. O a otros colegios, como usted dice. Exactamente. Y puede ser porque la tecnología ya está en manos de las personas que tienen el problema. Y una tecnología accesible, ¿no? Que eso es bien importante. No estamos hablando de una tecnología que costaría millones. Exactamente. No, esto es una tecnología accesible, pero hay que entender el tipo de agua y qué tenemos que retirar. Como bien decía Jennifer González, que es la persona que se está doctorando, y este es el valor que tiene este trabajo, que es de un territorio que ella conoce, que podemos co-construir una solución y que puede ser escalable a otras personas, porque se tiene que hacer responsable las personas que tienen el problema. Esto no es asistencialismo, no es que la universidad tenga que vivir, ¿cierto?, cuando sea escalable, vivir diciéndole a las otras personas cómo hacerlo. Está el piloto hecho y esta es la oportunidad que tiene que ser escalable. Y eso es lo que queremos en esta región. En esta y en otras, porque no es solamente el secano costero el problema, también es de la zona del valle. Hay muchas zonas Quiero ir justamente a de eso, doctora, la experiencia que tienen en el centro, ¿no? Lo que es el reuso de agua. Más adelante vamos a estar hablando de minería, pero en la zona más allá de minería, de agricultura, en el agro, en las mismas casas, digamos, con el paso de los años ha habido un desarrollo, una información y una difusión también sobre la importancia del reuso del agua por la crisis hídrica que tenemos. Exactamente. Bueno, el centro CRIAM es un centro de recursos, ¿cierto?, para la agricultura y la minería, y como bien decía, hemos trabajado en mucha evidencia científica para la agricultura, para la minería, pero yo ahora quiero focalizarme cómo ayudamos a las comunidades. Sí. Y eso ha sido a través de la difusión y la comunicación. Hemos generado mucho material en distintos formatos, podcast, por ejemplo, para personas que a lo mejor no quieren leer mucho, o documentos pequeños que le llamamos series comunicacionales, infografía, documentos policy brief para los tomadores de decisiones, o lo que vamos a hablar más adelante, un documental que tiene que ver con ser interactivo, entender cosas de forma interactiva. ¿Por qué? Porque es la forma que podemos hacer entender a la comunidad cómo está cambiando, ¿cierto?, la accesibilidad al agua, cómo este ciclo del agua, ¿cierto?, la parte hídrica, en algunas partes está cayendo excesivamente, en otras partes tenemos problemas, ¿cierto?, de escasez hídrica, claro, pero tenemos que ser conscientes de eso para cambiar el paradigma. Porque ese es el primer punto, ser consciente. Sí. Porque muchas veces cuando pasamos por un año seco en términos de precipitaciones y al año siguiente llueve un poco o llueve bastante, siempre aquí lo hemos comentado, ok, ha llovido bastante, pero ojo, llevamos toda una deuda hacia atrás. Exactamente. Y uno tendería a pensar, bueno, no hay problema, vamos a tener agua para el verano, así que como que esa conciencia cambia.
hay que tenerla siempre permanente, ¿no? Hay que tenerla permanente y por eso esto de difusión y comunicación, sobre todo entender el ciclo del agua. El ciclo del agua no es solo lo que estamos viendo de un ecosistema, un río, un lago, sino es el ciclo completo, ¿no? El agua subterránea, que el haber usado el agua 13, 14 años de escasez, ¿cierto? Sacando agua subterránea, solo con que llueva un par de años no hemos recuperado la napa freática. Entonces, por eso es tan importante lo que viene, ¿cierto? Eso. Cómo interactivamente podemos entender el ciclo. Y vamos a ver justamente a eso, doctora. La invito a ver la siguiente nota, tiene que ver justamente con el ciclo del agua, con la crisis hídrica que enfrentamos, pero desde el punto de vista del enorme proceso que implica un acto tan sencillo y cotidiano como girar el grifo, obtener agua en nuestras casas. Un proceso que parece invisible, pero es fundamental. Revisamos la nota, vamos a la pausa. Seguimos conversando con la doctora Gladys Vidal de CRIAM aquí en Exploradores. El ciclo del agua es el proceso natural mediante el cual este recurso se mueve y transforma en distintos estados, lo que es indispensable para el funcionamiento del planeta. Sin embargo, el cambio climático lo está afectando. El cambio climático afecta al ciclo del agua principalmente por el aumento en las temperaturas. Esto incrementa la evaporación, lo que genera lluvias más intensas en menor tiempo y en sectores más localizados. Al mismo tiempo también nos va a generar sequías en otros lugares donde no va a llover lo que debería según la normalidad de la zona. Como también el ciclo del agua regula el clima del planeta, cualquier cambio en este lo va a afectar directamente a cualquiera de sus etapas y por lo tanto a los ecosistemas. Para generar conciencia sobre esta problemática, recientemente el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, CRIAM, lanzó el libro de actividades para niños, niñas y jóvenes, El Gran Viaje del Agua. Esta didáctica publicación fue la base de inspiración para una nueva muestra que abrió el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías de la Universidad de Concepción, CICAT. La sala El Gran Viaje del Agua es una invitación a realizar un fascinante recorrido por los diferentes estados del agua, por cómo podemos obtener esta a través de las aguas superficiales, las aguas subterráneas y también a través de la desalinización. Igualmente, conocer cómo los efectos del cambio climático están alterando el ciclo del agua y su disponibilidad en diferentes partes del mundo. También conocer cuál es la importancia de este recurso en procesos productivos ligados a la agricultura y la minería, e igualmente cómo nosotros podemos desde nuestros hogares y actividades cotidianas cuidar y preservar el agua. Esta muestra es el resultado del trabajo colaborativo entre CRIAM y el CICAT, y desde su apertura en junio está generando un impacto positivo en los visitantes. Aprendí sobre el cambio climático y también sobre el ciclo del agua, me parece súper entretenido. Apretábamos los botones y fue súper entretenido ver cómo las luces y cómo se evaporaba también un laguito que había. Al haber aprendido tanto en esta sala, yo considero que podría transmitir estos conocimientos a compañeros, conocidos, y también al saber lo importante que es el agua, podría reducir su uso. El CICAT está abierto a personas de todas las edades y la muestra quedará de manera permanente, por lo que visitarla es un panorama imperdible. CRIAM y CICAT les extiende la invitación a que vengan a visitar la sala El Gran Viaje del Agua. Una maravillosa experiencia donde a través de diferentes muestras, interactividades y de una manera lúdica van a poder conocer la importancia del uso, preservación de este recurso. Invitación que hacemos extendida a los profesores, a la comunidad, a la familia y a todos ustedes que quieren maravillarse con la importancia del gran ciclo del agua. Exploradores, del átomo al cosmos. Exploradores, del átomo al cosmos. Regresamos, estamos conversando con la directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM, doctora Gladys Vidal. Doctora, antes de ir a la pausa, veíamos la nota, lo conversábamos también un poquito antes, el ciclo del agua, porque claro, uno llega y abre la llave del agua, pero aquí hay todo un proceso que es necesario entenderlo para volver al punto de tener conciencia con respecto a qué tenemos enfrente, ¿no? Exactamente. Bueno, y este reportaje hablaba, ¿cierto?, de una exposición interactiva, que es totalmente inmersiva.
hay música, donde estábamos mostrando, ¿cierto? Y donde se hacía el reportaje, también hay una luz, pero cuando uno llega a esa sala, lo primero, justo lo que decía Nico, lo primero que se ve es la llave, Claro. porque lo que nos llega a todos los que vivimos en ciudad sobre todo es si tenemos o Es lo no más tenemos agua para el vivencial café. del minuto a minuto, día a día. Exactamente. Entonces, esto lo que trata de alguna manera es mostrarnos que el ciclo del agua o el ciclo hidrológico está cambiando, ¿cierto? Como bien se explicaba en el reportaje, que tenemos a lo mejor que cae más agua en poco tiempo y eso significa probabilidad de inundación, o tenemos larga sequía, es decir, nuestro ciclo cambió. Si bien es cierto, tenemos todas las fases del agua en fase líquida, sólida, gaseosa, muchas veces en la montaña está quedando menos agua, ¿cierto? Precipitada o como nieve, porque la temperatura que se ha elevado por el cambio climático hace que la cota cero, ¿cierto? El nivel cero hace que el agua no quede como sólida, sino que evidentemente pase a agua líquida. Cuando hablamos de la isoterma. La isoterma cero, la famosa isoterma cero. ¿Por qué es tan importante esta exposición interactiva? Porque hace tomar conciencia no solo a los niños, esto está, como víamos en el reportaje, ¿cierto? Estamos viendo niños de colegios con sus profesores, que esta exposición se llama El Gran Viaje del Agua, por este ciclo, ¿verdad? Claro. Pero también hay un libro que lleva el mismo nombre. Entonces, este libro es para estos colegios, para estos profesores, para que después jueguen precisamente con estos conocimientos en palabras cruzadas, en distintas Perdón, ¿por qué cosas. enfocarse en los niños? Enfocarse en los niños porque nosotros tenemos el cambio climático ahora, ¿cierto? Sí. En una edad quizá un poquito más avanzada. Claro. Los niños van a vivir toda su vida en el cambio climático. Por lo tanto, ellos van a tener que enfrentar fuertemente el proceso de adaptación al cambio climático, que precisamente lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora con políticas públicas, todo lo que hablábamos antes de aguas grises, de reuso de agua, estas son nuevas políticas públicas. y que tenemos Adaptarse a las este leyes. nuevo viaje del agua, digamos. Exactamente. O más que nuevo, cambiantes viajes del agua por Exactamente. distintos factores, entre ellos nosotros mismos. Exactamente. Ser ¿Y humano. por qué nos tenemos que adaptar? Porque la humanidad tiene que sobrevivir. O sea, frente a una inundación siempre sabemos que hubo algún muerto, ¿cierto? O hubo algo que pasó, o se destruyó una obra civil. Esto es adaptación, es prevenir antes que no llegue el problema, ¿no? Y para ello, evidentemente, es muy importante hacer conciencia, no solo a los niños y jóvenes, sino también a los mayores. Esto es válido para todo mundo y por eso es toda la información que ha Ahora, generado también hay CRIAM. un tema, y quiero tomar eso que usted decía, doctora, los niños son cajas de resonancia en términos de que ya la conversación con sus padres, con sus adultos responsables, Así con es. sus tíos, con los familiares, eso también va dejando el bichito de la curiosidad en los que de alguna manera ya estamos más viejitos y no pensaríamos en meternos en este tema. Sí. No, y no es solamente en este momento histórico, sino que también los estamos formando porque son nuestros futuros profesionales. Claro, claro. Son los que van a estar en el sistema público generando estos lineamientos y tener conciencia a temprana edad hace que nos subamos precisamente a este carro que va a ser quizá un poco más inestable respecto a lo que estamos viviendo en los distintos territorios, debido a este ciclo del agua, por supuesto. Un ciclo del agua que ha ido cambiando mucho dentro de este proceso de difusión que ustedes como CRIAM están desarrollando. ¿Van proyectando también lo que va a suceder cuando estos niños sean más adultos, con la dificultad que eso implica, obviamente? Claro, bueno, nosotros como CRIAM hemos generado información de difusión y comunicación, ¿cierto?, para precisamente mostrar cómo van a ser los cambios. ¿Qué prevemos nosotros? Ir generando estos mismos pilotos que mostrábamos antes en Aguas Grises, poniéndolo en las comunidades. Volvemos Eso al ya es reuso un de agua. cambio. Eso ya es un cambio, Sí. ¿no? ¿Cómo nosotros, bueno, esto sale mucho en medios de comunicación, cómo nosotros podemos, ¿cierto?, el agua usarlo de mejor manera en casa? La eficiencia en el uso del agua. Exactamente, cómo lavamos nuestro auto con menos agua o ponemos a lo mejor jardines que no usan tanta agua. Pero eso todo tiene que ver con cantidad de agua, pero cómo también cuidar la calidad. Calidad quiere decir, por ejemplo, que si estamos en un lugar donde vamos a pasear, ¿dónde dejamos los residuos sólidos? Si tenemos materia orgánica o los mismos plásticos, no los dejemos cerca de una fuente de agua, que eso está inmerso en un ciclo del agua. O si estamos en casa y freímos y guardamos estos aceites de fritura, por favor no los pongamos, ¿cierto?, en el sistema para que vaya al alcantarillado. Claro, que es el lavaplato en este caso. Exactamente. Porque eso Alcantarilla. significa contaminar probablemente con 1 litro de aceite 3.000 o 40.000 litros de agua. Interesante ¿no? eso porque, doctora, uno tiene la idea de que cuando uno
abre la llave o bota, digamos, algo en el ducto que va el agua o los líquidos, hay todo un proceso que la hace potable nuevamente, que limpia, no es tan, o sea, es así, pero hay que aportar, digamos, a también los cambios que va generando mayor presión en los sistemas, ¿no? Exactamente. Y esto es clave, bueno, nosotros tenemos cursos también con las sanitarias, te di un tema muy de sanitaria, ¿no? Porque al final sí hay tecnología, pero esta tecnología es para agua servida y no para elementos tóxicos que pongamos. Por ejemplo, aceites de auto que pongamos en el sistema alcantarillado. Muy distinto. Las plantas no están preparadas para eso, ¿no? Doctora, vamos a ir a la última nota en esta conversación y hablamos de la minería, que es el principal motor económico de nuestro país. Lo ha sido también en el pasado. Vamos a ver qué nos cuenta la historia sobre la minería en Chile, las lecciones que podemos sacar en el pasado. Regresamos de inmediato. Mucho se dice que Chile es un país minero, pero ¿cuánto sabemos sobre el vínculo que tiene la industria del carbón con la región del Biobío? Todo el mundo relaciona el carbón con Lota y Coronel y Golfo de Arauco, pero la verdad es que nació más al norte, en la Gran Bahía de Concepción, entre Talcahuano, El Morro, Tomé, Penco y más allá. Y esto porque el uso industrial del carbón de piedra surge con las fundiciones primero y con los buques a vapor que venían de Inglaterra buscando aquí el mineral para poder abrir la ruta que conectó Biobío, Valparaíso, Callao y toda la costa del Pacífico. De manera que aquí nació el carbón, por eso mi libro se llama El carbón antes de Lota y muestra un camino, una historia más bien desconocida. Pero lo interesante es que los saberes, las personas, las tecnologías, los capitales que nacieron con la industria acá en la Bahía de Concepción son los que después impulsan la industria del carbón en el Golfo de Arauco, historia que dura hasta el siglo XX. Hasta mediados del siglo XX, esta industria tuvo un fuerte impacto en el desarrollo económico de la región y de todo el país. El carbón fue sin duda la energía que impulsó la revolución industrial, pero cuando se introdujeron otras tecnologías, otras energías como la energía eléctrica o el petróleo, el carbón fue quedando atrás por razones propias de la tecnología, pero también ambientales que son muy válidas. Y eso, por supuesto, llevó a los lugares donde se producía el carbón. En el caso de Chile, sobre todo Lote, Coronel, también Arauco, sufrieron esta decadencia con graves consecuencias sociales, cuyos resultados hasta el día de hoy podemos observarlo. Así que hoy día el carbón es un pasado industrial que recordamos, que valoramos, está en la memoria de la familia, los mineros, pero ya pareciera que su ciclo ha terminado. El norte de Chile vivió una historia similar con el salitre el siglo pasado. Hoy este mineral ya no se extrae, pero sí se obtienen otros elementos críticos como el litio. Se estima que cerca del 40% de las reservas mundiales de este recurso están en territorio nacional, lo que posiciona al país como un actor estratégico en el desarrollo tecnológico actual. Es por ello que generar nuevo conocimiento científico es fundamental. El Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM, trabaja en eso. El objetivo del proyecto es comprender la dinámica del litio en los salares andinos del norte de Chile, intentando ver cómo interactúan procesos geológicos, hidrogeológicos, microbiológicos a diferentes escalas de tiempo y espacio, desde el origen de los fluidos hasta su acumulación hoy en día en los salares. Y desde una perspectiva de la exploración y potencial explotación, queremos generar conocimiento que sirva para tomar decisiones informadas, donde converjan el desarrollo socioeconómico del país con el cuidado del medio ambiente. El equipo está compuesto por expertos de diferentes áreas y tiene un fuerte enfoque en el trabajo con las comunidades. Los salares están ubicados en territorios habitados y desde el proyecto consideramos que cualquier investigación que se realice ahí debe considerar a las comunidades indígenas. Es por esto que una de las líneas de investigación trata de recopilar la información a escala humana de las comunidades que habitan el territorio para ver cómo han percibido los procesos y los cambios en el entorno. En esta primera etapa estamos estableciendo los puntos de encuentro con las comunidades para en una segunda etapa poder generar este conocimiento conjunto que permita entender mejor el problema. Así, mirando al pasado y reflexionando sobre el futuro, en CRIAM quieren generar herramientas que permitan que la minería siga impulsando el desarrollo económico en Chile de manera acorde con las necesidades sociales y ambientales que tenemos como país.
La minería del pasado, el presente y el futuro. Doctora Gladys Vidal, ¿por qué tener esta mirada de una actividad tan cotidiana en Chile, pero que muchas veces no todos la tenemos muy clara, digamos, lo que fueron sus orígenes o el desarrollo? Claro. Bueno, el primer reportaje o la primera parte de este reportaje tenía que ver con el carbón y cómo la región del Biobío evidentemente era la cuna del carbón, de la extracción. Cuánto esplendor tuvo esa época del carbón, ¿verdad? Pensemos en todos los barcos que venían de Inglaterra y que pasaban a cargar esta energía que venía del carbón. Ya sabemos lo que produjo, gas de efecto invernadero, pero claro, cómo se movilizaban, todo lo que aportó para la guerra del Pacífico fue gracias al carbón, o toda la minería que había en el norte fue por la energía que teníamos del carbón de la región del Biobío. Sí. Y por eso el libro, ¿no? Lota antes del carbón, o sea, cómo crecieron ciudades, cómo crecieron industria. Nuestra región también es una región industrial. Como por ejemplo nosotros hablamos de, incluso en los vinos, Cousiño, sí, ¿no? Son nombres que vienen precisamente de la industria del carbón, ¿verdad? Pero cómo eso ahora, miramos hacia allá, que fue la cuna, que fue una explotación importantísima, un desarrollo en la región, y esas son zonas de rezago ahora. Claro. Ahora hablamos de un plan de descarbonización de la materia energética, por ejemplo. Claro. Para hacer el paralelo, digamos, entre lo que fue y lo que va a ser. Entonces, para eso necesitamos el litio ahora. Ya, pero ahora entonces, ¿cómo enfrentamos esa minería? Que la tenemos en un sitio distinto. La tenemos en el norte. Este proyecto, precisamente, ¿cierto?, que mostraba la profesora Fernanda Álvarez, que es un proyecto anillo de la Agencia Nacional, que ella está mirando precisamente los distintos salares que están cerca de la cordillera, pero allí también hay comunidades, ¿cierto? Todas las comunidades que tienen que ver con el antiplano, con sus economías propias, ¿cierto? Nosotros sabemos de pastoreo, el agua que da biodiversidad a esos salares y el turismo que hay. Porque recordemos para lo que es, perdón, el ciclo del litio, bueno, no inicialmente, pero en un minuto hay que inundar hectáreas, digamos, de ese salar. Claro. No estamos hablando de llegar y extraer, sino hay que hacer un proceso previo. Si es que seguimos las tecnologías, ¿cierto?, tradicionales. Pero si nosotros generamos evidencia científica, que ya lo estábamos comentando un poco, y generamos nuevas innovaciones más disruptivas, donde pudiéramos extraer directamente el litio, donde no necesitamos estas salmueras, ¿cierto?, hacer todas estas inundaciones, evidentemente dejaríamos el agua o mayor cantidad de agua en ese salar. Y eso significa vida, que esa es la clave. Vida significa mantener biodiversidad en los ecosistemas y también mantener cultura de estos pueblos andinos, ¿verdad? Y eso significa una minería mucho más sustentable, con proyección de futuro, sin duda, con equilibrio con los ecosistemas. Doctora Gladys Vidal, se nos termina el tiempo, pero agradecerle nuevamente que nos haya acompañado aquí en Exploradores, todo el éxito en lo que sigue en adelante CRIAM, ¿no? Sí, muchas gracias, un placer haber estado aquí nuevamente, Nicolás. Por favor, síganos en nuestras redes sociales como @CRIAM o en nuestra página www.criam.cl. Allí está todo lo que hemos indicado en este programa. Es una muy buena invitación. Muchas gracias nuevamente. Un placer estar aquí. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en estos 10 años que hemos estado con la ciencia, con la tecnología hecha en Chile por chilenos, por chilenas, para el mundo, aquí en Exploradores del Átomo al Cosmos. La invitación a que sigan, por supuesto, con toda la información, las novedades en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Nos vemos, chao. Exploradores del átomo al cosmos.